Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Yo, por la gracia de Dios, estoy muy bien y aquí ya estoy listo para dar continuidad a nuestra clase. Voy a comenzar presentando, compartiendo la pantalla para que ustedes puedan seguir entonces la presentación de nuestra clase de hoy. Muy bien, estamos en la unidad 5. Estamos desarrollando la cultura y la religiosidad popular. Esta es nuestra clase número 5. Con la clase pasada terminamos de desarrollar el triduo pascual. Hoy vamos a ver otra de las expresiones de la religiosidad popular, que por cierto es muy expresivo y muy fuerte en la manifestación religiosa del católico paraguayo, de todos nosotros. Vamos a ver el tema de la cruz. Comenzamos diciendo que la cruz ocupa un lugar predominante en la religiosidad popular, mejor dicho, el crucificado. La cruz verdadera es la que tiene a Jesucristo crucificado puesto en ella. La cruz sin Jesucristo no es la cruz venerable y objeto de fe. Por tanto, debe verse a la imagen de Jesucristo crucificado, o en su defecto, la inscripción INRI. Esta inscripción es ya señal de la presencia del crucificado. Si no la tiene, es cruz penó o curuzú protestante, como dice nuestra gente. Esta inscripción INRI son iniciales romanas, ¿verdad? Están en latín. Significa Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y fue la inscripción que mandó escribir Pilato cuando condenó a Jesucristo a morir en la cruz. Y esta inscripción se colocó en la cruz por encima de la cabeza de Jesús. Y desde entonces quedó esta inscripción en las cruces que tienen ustedes en sus casas. Si se fijan bien, van a ver que aparece esta inscripción INRI. Las cruces se encuentran en los caminos antiguos. Está el famoso Cruzulegua, que marcaba en tiempos pasados la distancia de una legua o 5 kilómetros. De ahí el nombre de Cruzulegua. Y en tiempos pasados el país estaba lleno de cruces o de marcación de distancia y se recurría justamente a este signo. Hoy por hoy ya casi no hay, pero al pie de los que hay, de los que restan todavía, jamás, por ejemplo, se encontrarán una moneda o una piedra. Es que no son cruces, sino simples señales que marcan una distancia, una demarcación. Desde ya se tenía el cuidado de que estas cruces nunca tuvieran la inscripción INRI, porque no era la cruz de Jesucristo.
Es común encontrar monedas o piedras ante las cruces. A lo largo de los caminos del interior de la campaña hay muchas verdaderas cruces. Señalan el lugar de la muerte de un cristiano. Para el católico paraguayo, el cristiano es otro Cristo. El que ha muerto con Cristo lleva la señal de él. De ahí que la cruz de los caminos recibe a sus pies monedas o piedras. Las monedas significan nuestra participación en el sacrificio de la cruz o del crucificado. Lo mismo podríamos decir también de las piedras. Las piedras están consideradas como el objeto más pesado de la tierra. Entonces, el caminante, que es un peregrino, carga con la piedra, señal de aquello de que el que quiera seguirme tome su cruz y sígame, como lo había dicho el mismo Jesús. Pero esas adversidades tendrían valor en cuanto participan del sacrificio de la cruz o del crucificado. Por eso deposito mi moneda o la piedra al pie de la cruz de los caminos. Ustedes recordarán que en la clase número 3, cuando hablábamos del Viernes Santo, en la celebración del Tupaintú también la gente van depositando sus monedas a medida que van adorando a la cruz. Y de esa manera quieren significar los fieles su participación en el misterio redentor de Jesucristo. Volviendo a nuestro tema, decimos que las cruces de los caminos que casi siempre indican lugares de muertes violentas, estén ellas en el aire o en nichos y capillas, son vestidas o adornadas. Siempre hay gente que se preocupa de adornar bien estas cruces, vestir la cruz y cuidar de que no falte nada y de que no estén abandonadas. Hay cruces que gozan de fama, es decir, y conocido y famoso, Checuá, un Buribide, como el Curuzú Pablito, un sitio obligado para los peregrinantes al santuario de Caacupé. Pablito, dice la historia, era un bebé de tan solo 9 meses y en según los relatos murió de sed en 1945 en el Pacaraí, cuando peregrinaba con sus padres junto a la Virgencita Azul, un 7 de diciembre. En el lugar en el que respiró por última vez, empezó a brotar una especie de agua milagrosa, y cuentan que basta tan solo beber de ella para que ocurra algún milagro o que cumpla los pedidos. Por eso los que van camino a Cacupé, los que vienen, mejor dicho, de Asunción, siempre se detienen en el Pacaraí, en el Curuzú Pablito, y luego continúan la peregrinación hasta, hasta la Virgen de Cacupé. Hay muchas otras cruces en nuestra religiosidad popular. Vamos a mencionar rápidamente algunas de ellas. Está, por ejemplo, el Curuzú Infante, una cruz clavada sobre la tumba de un niño soldado desconocido, mártir de la batalla de Acostañú. Y este Curuzú Infante se encuentra, por tanto, cerca de Eusebio Ayala. También en nuestra religiosidad popular
Vamos a hablar del Curuzú San Roque de Yaguarón, hecha con bastón ya bastante estropeado por el tiempo, que portaba la imagen de San Roque. Pero también el Curuzú Cadete sobre la calle Molas López en Trinidad, donde fue asesinado el cadete Alberto Benítez. También está el Curuzú Lidia Rosa en Luis Granada y Murillo, donde la estudiante Lidia fue violada y hallada muerta. El Curuzú y Bartolo, junto al arroyo Bartolo. El Curuzú Nicanor estuvo en la iglesia Virgen del Rosario. Hoy se encuentra en la Casa Museo Ñembo Erendá. Está también el Curuzú Calaverita, que se encuentra en el barrio Inmaculada de Concepción. Todas estas cruces mencionadas gozan de la fama de ser milagrosos. Alguien podría dedicar un tiempo a investigar sobre una de estas cruces para que nos podamos, ¿verdad?, conocer mejor. La cruz salvadora. En primer lugar, vamos a decir que con respecto a la cruz existe una creencia que no es tan fuerte, pero que conviene mencionar por razón de su significado, es decir, por su relación con la muerte de Cristo. Los grandes caciques guaraníes asociaban la cruz con la muerte espantosa. Por tanto, se dice que no se debe tener por apodo la cruz, porque el que lo tiene sufre siempre muerte muy dolorosa. Aquí hay dos cosas que debemos tener en cuenta. En primer lugar, el guaraní o mentalidad guaraní, según esta mentalidad, las cosas producen de por sí efectos semejantes a sí mismos. Por ejemplo, la mujer debe comer patas de gallina porque así sabrá reeducarse y mantener su familia. Oye, tu peca cuajamuá, y la cuñacara ahí, o me evo, me cuñame, la iguazú, pues, o oye, poreca cuajamuá, oye, jeca cuajamuá, y a ver, permítame que tú, oye, me etara mujina, mi tacuimba, ipe pocue, ipe punta que, oipe asui, o no jamás, o bebé, compureterei. Bomba es ando V. En segundo lugar, unos caciques habían predicado contra la cruz y otros signos cristianos. Naturalmente, la cruz no puede tener otro efecto fuera de una muerte dolorosa. La cruz significa una muerte espantosa. Pero como hemos dicho, esta creencia no es tan fuerte. Contra ella dominan otras prácticas que demuestran la fe en la fuerza salvadora de la cruz. La bendición se da en forma de cruz. Siempre ya está yupi la mano derecha y se traza el signo de la cruz para dar la bendición. Algunos más tradicionales hacen también la señal de la cruz ya con el dedo pulgar y sobre el índice, y entonces traza la bendición con el signo de la cruz.
El altar familiar es incompleto y no se encuentra ahí un crucificado. En las iglesias, por encima del altar, siempre habrá un crucificado en la cruz. Y si no se cuenta con con este crucificado, se ha de procurar una cruz más pequeña, este tamaño, por ejemplo, y se ha de colocar eso sobre el altar en el momento de la celebración de la Santa Misa. Pero no debe faltar la cruz. Faltar a mojina la cruz, la gente, oye, kutunimi, imagina, porque no invay, está incompleto. Y entonces la gente se da cuenta de esta falta. La cruz también se lleva como abogado y esta cruz normalmente es hecha de pedazos de campana. El mal tiempo o tiempo con pronóstico de tormenta se bendice con la cruz a fin de que la amenaza se calme. Jehová sa cruz supe lutu ahí a tiempo ahí otro lado. Se hace la cruz de la palma bendita y se la coloca sobre la puerta a fin de que no permita la entrada del mal en la casa. Y se conjugan dos elementos: la cruz de fuerza salvadora y la palma bendita, Pindó Caraí, ya Eva y su. Esta tiene fuerza en sí misma, el signo de la victoria de Jesucristo, y con él se vence especialmente a los malos espíritus. Para enfrentarse al peligro de la tormenta, se quema el Pindocaraí y se produce humo a fin de que especialmente el rayo sea, se aparte de la casa y no cause ningún daño. Ahora vamos a ver un tema realmente cautivante e interesante, que es el Curuzú Yeguá. Significa engalanar la cruz en castellano. El Curuzú Ara siempre será incompleto si, además de las canciones propias de los estacioneros, que no salen de la boca, sino de lo más profundo del alma, no es acompañado del Curuzú Yeguá. Si falta el Curuzú Yeguá, no es la exaltación de la cruz o el Curuzú Ara. Ese Yeguá, el adorno de la cruz, es la chipa argolla y el rosario mandubí, dos de nuestros alimentos básicos, imprescindibles de, de nuestro plan alimenticio, son justamente la chipa y el maní. Aunque también últimamente van apareciendo las galletitas, los caramelos y otras golosinas más modernas. Es estable como un instrumento de dolor, de martirio, de sufrimiento, que es el curuzú, hace un salto para convertirse en motivo de encuentro y tiempo para disfrutar. El yeguá, es decir, la parte grata de la cruz, del sencillo manjar de las comidas típicas. Así es nuestro pueblo. Lleva sus pesadas cruces, pero no pierde la esperanza. No precisa muy bien, pero sabe que
aún con la cruz sobre los hombros, alguna vez va a llegar al Ubumarane'ún de los guaraníes, o la tierra sin mal que sueñan nuestros antepasados. Sus curuzú son la pobreza, los años de marginación y postergación de un futuro mejor. Mientras tanto, allá a lo lejos está aquel Yeguá, todavía inalcanzable, la tierra sin males, donde la riqueza se distribuye de modo más equitativo. La honestidad del pan de cada día, los jueces imparten justicia, hay educación de calidad para todos. Sin embargo, la realidad dice que hay Kurusu Ara para rato. Mientras nuestras autoridades no asuman su vocación de servicio desde la política al pueblo y se sigan sirviendo de los bienes del pueblo, habrá Kurusu Ara para rato y faltará el Yeguá todavía. Seguirá siendo un sueño, algo que se desea alcanzar. El Kurusu-Ara es el 3 de mayo, aunque el calendario oficial ha trasladado a la fiesta de la exaltación de la cruz el 14 de septiembre, el católico paraguayo sigue exaltando la cruz el 3 de mayo. Puede alguna parte, alguna calle Gerabo 3 de mayo, en honor justamente a esta celebración de la exaltación de la cruz, que si bien aparece como en el calendario oficial el 14 de septiembre, en nuestra religiosidad popular lo seguimos celebrando el 3 de mayo. Para este día se preparan altares o nichos naturales de Kaabobeí y Pindó decorados con chipá y mandubí. La gente también acostumbra a visitar los cementerios en este día para cambiar los paños de las cruces de sus seres queridos que ya descansan en la eternidad. Las cruces que se encuentran en los caminos también son visitados, no solo por familiares de los difuntos, sino por quienes van de paso y quedan a encender una vela o elevar una oración. Ese día todas las cruces de los caminos se adornan con flores y se limpian sus alrededores, y muchas familias hacen los festejos propios del católico paraguayo, consistente en repartir chipa y golosina a los niños. Hay una preciosa poesía de Darío Gómez Cerrato llamada Kurusu Ara, donde se refleja todo el sentimiento del católico paraguayo en el día de la exaltación de la cruz. Ahí vemos nosotros en la foto un montaje de, del Kurusu Yehuacá o Kurusu Ara, ya sea la adorno con flores naturales, y en el interior aparecen miles de chipa, el rosario de maní, y en el centro destaca la cruz, el crucificado. Esta manifestación de religiosidad popular o de fe provino de Europa a través de España, donde la cruz se adora con toda la abundancia de la imaginación de los españoles. Toda la riqueza que pueden poner en la ornamentación de la cruz
lo hacen. Y en el Paraguay lo hacemos con la sobriedad propia de los paraguayos, es decir, con la chipa y con el maní. Primeramente se construye el nicho de la cruz con tacuaras, las hojas de cabo veí y el pindó, donde posteriormente se colgarán las chipas en forma de argolla. Y en Mozambique y lo ve, añemos en el interior del nicho, o también se le conoce como calvario. Y ahí se ponen los rosarios también de maní, que adornan junto con las chipas el calvario. Una cruz se coloca en medio del nicho donde la familia, vecinos y amigos se reúnen para rezar y adorar la imagen. Los dueños de casa reparten la chipa a los visitantes, acompañadas de taza de cocido. Si bien en esta época ya no es muy común ver a los estacioneros, cuentan que antiguamente, al igual que en Semana Santa, acompañaban esta celebración con su urajei así, ya es agüilla, que sale no de la boca, sino desde el alma. Y ese urajei así es el que le da el tono a la música, que no es acompañada por ningún instrumento musical. Cada festividad va acompañada de la elaboración de gran cantidad de chipa, alimento que es servido junto a un cocido, como hemos dicho, cocido caliente, a quienes visitan los sitios donde familias enteras ornamentan sus casas con los motivos mencionados para rezar y cantar. Esta fiesta religiosa, esta expresión de la religiosidad popular, que es el Kursuara o la exaltación de la cruz. El 1 de mayo, es decir, 2 días antes, se empieza a armar el pesebre o calvario. El día siguiente ya se hace la chipa y el día central, el 3, muy temprano, se empieza a atar las chipas, que son muchísimas que se tienen que poner en el pesebre. Y los rosarios están hechos de maní y caramelos. Eso sí, tiene un trabajo muy minucioso, por eso se prepara muchos días antes. Esta fiesta no ha sufrido la influencia de la globalización, como ocurre con Pascua con los famosos huevos de Pascua. En medio de este mundo paraguayo, en parte anclado en la globalización, en la práctica de mirarlo de afuera y consumir al instante lo que llega de otras partes, es reconfortante constatar que la tradición del Cruz Ara está viva con su forma tradicional. Si bien se introdujeron caramelos y galletitas, lo tradicional sigue siendo el adorno del pesebre o calvario con la chipa y el rosario de maní. Solo para conocer un poco más el origen o la historia de la adoración de la cruz o la exaltación de la cruz. El 3 de mayo es el Día de la Cruz y la recordación viene de una antigua tradición cristiana que narra la historia de Constantino, emperador de Roma. Se cuenta que en la costa del Danubio el ejército romano se preparaba a una guerra con los bárbaros. Los romanos tenían un ejército muy reducido y sin posibilidades de vencer al enemigo. En la noche, Constantino, el emperador,
En sueño ve una cruz brillante con una leyenda que decía: con este signo vencerás. Al amanecer, Constantino mandó construir la cruz que precedió al ejército romano en la batalla. Increíblemente, o mejor dicho, milagrosamente, los romanos lograron imponerse a los bárbaros. A raíz de este episodio, Constantino se convirtió al cristianismo y levantó varias iglesias, y con él también el imperio romano fue cristianizándose. Posteriormente envió a su madre, Santa Elena, a Jerusalén a buscar la cruz de Jesucristo. Santa Elena logró hallar las tres cruces, y para saber en cuál de ellas se crucificó a Jesucristo, decidió hacer una prueba según cuenta la historia. Dice el relato que ella mandó ubicar el cuerpo de un joven muerto sobre las dos primeras cruces y no pasó nada. Cuando ubicaron al fallecido en la tercera cruz, el joven resucitó. Este milagro había ocurrido un 3 de mayo. De ahí la celebración del Día de la Cruz. La cruz fue dividida en tres partes y enviadas por separado a Roma, Jerusalén y Constantinopla. Las ciudades tenían su importancia en la antigüedad. Por eso tuvieron el privilegio de compartir la cruz de Cristo. Ya en el año 700, la que pertenecía a Jerusalén fue robada por los persas, pero devuelta el 3 de mayo de 1816 por Constantino, entonces emperador bizantino. De ahí la fecha para venerarla en este día. En Paraguay, la tradición inicia con los jesuitas y franciscanos, que impusieron sus cultos y costumbres a los indígenas en épocas de Francia. Luego de que Gaspar Rodríguez de Francia dispusiera el cierre de los templos y conventos, los españoles se vieron obligados a vivir su calvario de Semana Santa en sus casas. Y desde entonces quedó esta tradición de preparar el kurusu yeguá o el kurusu ara en las familias, en las casas. Pero con el tiempo, y como no existía una fecha en el calendario litúrgico para adorar a la cruz, decidieron calendarizarlo para cada 3 de mayo. El 3 de mayo se celebra el Día de la Cruz, entonces, Kurusu Ara, una fecha que queda después, ciertamente, pero muy conectada con la Pascua de Jesús, en concreto con el Viernes Santo. Sobre el Kurusu Yewa hay muchas informaciones en internet, hay videos que son muy interesantes y que cautivan mucho la atención y animan para conocer un poco más esta expresión de nuestra religiosidad popular. Bueno, siguiendo todavía con el tema de la cruz, vamos a ver otros aspectos de nuestra religiosidad popular, que es el cruzu velorio. La cruz que acompañaría al muerto en el cementerio se lo vela por toda una noche como a una ánima. Luego, al día siguiente, se la lleva y se la coloca junto al muerto. Este velatorio tiene lugar en la víspera del rezo final del Ñempo Epajá. Luego
Se hace el día, bueno, en el día final de la novena, después de rezar el último rosario, se procede entonces a trasladar la cruz al panteón, al cementerio, y se la coloca junto al muerto, ¿verdad? Lo más tradicional es que se la coloca junto al pie del difunto, a fin de que al despertarse en la resurrección de los muertos, lo primero que vea sea la cruz, se agarre de él y así asegure su salvación. Más o menos el recuerdo de la cruz de bronce de Moisés es lo que podemos encontrar como explicación detrás de esta práctica religiosa. En el desierto, los israelitas fueron heridos por serpiente, y entonces Dios mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y lo elevara a lo alto. Entonces todo israelita que era mordido por serpientes, entonces debía mirar la cruz y quedar sano. ¿Por qué el velatorio de la cruz? Es una especie de adoración de la cruz que será la compañera del difunto y su prenda de salvación. La noche del velatorio se pasa cantando cánticos religiosos y especialmente de perdón. Para el católico paraguayo es claro que se vela a un muerto que Jesucristo está vivo. Esto queda patente en los entierros de los muertos cuando se quita el crucificado del cajón del difunto para no ser enterrado con él. Nunca un crucificado puede ser ni adorno ni ser enterrado. Cristo es santo y ha resucitado. Y esto es muy claro para la gente. Recordemos que el velorio o velatorio etimológicamente no significa sino acto de pasar en vela. No se puede aplicar solamente al velatorio de los muertos. Se puede pasar en vela adorando, como en la noche del Jueves Santo, por ejemplo. Y la última parte de nuestra presentación de hoy es sobre el curuzupaño. El curuzupaño recuerda la sábana encontrada en la tumba de Jesús como mudo testigo de su resurrección. Por eso el paño de la cruz de los difuntos significa la fe en la resurrección que se espera con Cristo. Es una cinta que envuelve la cruz con el nombre del difunto. El paño de la cruz es una especie de estola blanca de ala fina, generalmente de hilo, cuidadosamente bordada, a veces con encajes en los bordes o hechas de ñandutí. Estola, cuando decimos, podemos pensar en la vestidura del sacerdote que se coloca en el hombro y Ari en esta posición para celebrar los sacramentos. Por eso el paño de la cruz es una especie también de estola blanca de tela fina, como podemos ver en la imagen, y sirve entonces para adornar la cruz, un vestido de la cruz.
La gente cada tanto va al cementerio para visitar a sus familiares y las veces que va, entonces procura llevar siempre un paño nuevo. Hata amo paño plahu fulano he'i otánamo hína visitar a su familiar o algún ser querido. Bueno, son cosas que podemos decir entonces sobre el tema de la cruz. Hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Voy a dejar de presentar para que podamos entonces despedirnos por hoy, deseándoles siempre que estas presentaciones les pueda ayudar y les motive a investigar un poco más sobre estas ricas expresiones de nuestra religiosidad que forma parte de nuestra cultura. Bueno, nos volvemos a encontrar por este medio entonces la próxima semana cuando hablemos de otras expresiones de nuestra religiosidad popular.